Buen día, mi nombre es Ana Gabriel Romero Soler. Actualmente curso el octavo cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en la UNID, en la sede Campeche. El día de hoy expondremos lo que fueron las etapas vistas a lo largo de estas sesiones sobre lo que es el juicio oral. La etapa del juicio oral en el sistema acusatorio es la etapa, de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción, continuidad, seguridad jurídica y debido proceso, con apego en todo momento a los numerales que están en la Constitución Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales y Tratados Internacionales. En esta etapa de juicio oral tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso, el tener o no por acreditado el delito y la responsabilidad penal del acusado, ya que en esta etapa se desahogarán las pruebas. Y para desahogar las pruebas se requiere en esta etapa el respeto a los principios establecidos y en presencia del juez a través de la oralidad, y cada prueba tiene una técnica de litigación. En esta etapa intervienen como parte del proceso y no como sujetos, sino como partes destacadas con una función protagónica. En este proceso penal, la víctima o ofendido y asesor jurídico son muy importantes, porque con la relación al anterior sistema inquisitivo tenían la función de ser meros coadyuvantes del fiscal, y ahora se convierten en parte activa, donde se les reconoce sus derechos humanos y fundamentales. En una audiencia continua, concentrada, oral y pública, se llevará a cabo el juicio oral a cargo de un tribunal oral penal integrado por 1 o 3 jueces que conocen directamente la acusación y las pruebas, ya sean documentales, materiales, periciales, testimoniales, etc. El presidente del juicio oral da inicio al juicio y verifica la presencia de las partes, testigos y peritos. Y el fiscal y defensa representan sus alegatos de apertura, y cada parte representa sus pruebas. Primero inicia el fiscal y luego la defensa. El tribunal valora las pruebas libremente y se presentan los alegatos de clausura. Y posteriormente el tribunal delibera si condena o absuelve, en ese caso, en un plazo no mayor a 24 horas. Uno de los numerales, que es el 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace mención de otras pruebas que no vulneren derechos fundamentales, y se hace la mención a las siguientes excepciones: aquellos documentos que consten en registros previos, que contengan declaraciones por parte del imputado, peritos, testigos, los cuales tengan que ser incorporados, ya sea porque alguno de ellos fallece, sufre algún trastorno mental, transitorio permanente, o que pierda la capacidad de poder asistir a la audiencia del juicio oral, a rendir, en ese caso, su testimonio, o porque sea omiso o no logre la comparecencia de sus testigos y peritos. La llamada prueba nueva superviniente y la prueba sobre prueba o de refutación, pues en la cual se van a producir todos aquellos medios de prueba que hayan sido admitidos dentro de la etapa intermedia, y es el momento decisivo donde se dictará una sentencia condenatoria o absolutoria o mixta, que sea donde por algunos delitos o por algunas personas se decrete la libertad y por otros se condene en contra del acusado. Las audiencias no serán públicas y tendrán que ser privadas en delitos de carácter de delito sexual, secuestro, violación o temas de seguridad nacional. En esta etapa iniciará con el auto de apertura a juicio oral, el cual será dictado cuando concluye la audiencia intermedia por el juez de control que conozca del asunto. Y el auto de apertura, conforme al artículo 347, deberá contener, entre otros requisitos, el tribunal de enjuiciamiento que llevará a cabo la audiencia de juicio, la acusación, los medios de prueba admitidos de las partes, las personas que deberán ser citadas y las medidas cautelares que se hayan imputado al acusado. Y en este punto es importante mencionar que el juez de juicio es totalmente diferente del juez de control,
que conocido el asunto en la etapa intermedia. Ello, pues para evitar una contaminación en el razonamiento del juez, persiguiendo de esta manera la imparcialidad al momento de juzgar. Al momento de formular los alegatos de apertura, las partes exponen la teoría del caso y tendrán que anunciar de una manera muy breve, sumaria, de qué pruebas desahogarán en la audiencia a fin de acreditar su teoría, y cada parte determinará el orden en que desahogarán sus medios de prueba. Y una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra al representante social para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima o del ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. ¿Qué pruebas desahogarán en la audiencia a fin de acreditar su teoría? Y cada parte determinará el orden en que desahogarán sus medios de prueba. Y una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra al representante social para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima o del ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que el interés del imputado convenga en forma concreta y oral. En la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso que se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensablemente una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. En el caso de que no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. También el de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. El acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. El defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente o alguna catástrofe o algún hecho extraordinario que torne imposible su continuación. El tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la cual de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá efecto de citación para la audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente todos los actos cumplidos con anterioridad. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión, impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo resolverá el tribunal. El juzgador que preside la audiencia de juicio velará porque se respete la disciplina en la audiencia, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas, que es apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, la expulsión de la sala de la audiencia, el arresto hasta por 36 horas o el desalojo público de la audiencia. Si el infractor fuera el fiscal, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido, y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes
para el caso de su ausencia. Y en caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. El Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad, derivados sin comparecencia injustificada o audiencia, o aquellos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en el tiempo y forma que debe ser. Sin duda alguna, en el dictado de la sentencia, según los requisitos que ya se establecen para condenar o para absolver, se identifican con el sistema final de acción y establece como el tipo penal complejo, porque al momento de la sentencia se llega a tener que para acreditar los elementos del tipo penal se debe tener un estándar muy alto de prueba, porque se deben de acreditar los elementos, los objetivos normativos, subjetivos específicos y los elementos subjetivos genéricos, dolo, culpa, pues el cual ya están ubicados en el tipo penal. Y eso implica que se tienen que acreditar todos los elementos ya en el dictado de la sentencia. Esto fue las etapas que se realizan en el juicio oral. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Ana Gabriel Romero Soler. Actualmente curso el 8º cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en la UNID, en la sede de Campeche. El día de hoy expondremos lo que fueron las etapas vistas a lo largo de estas sesiones sobre lo que es el juicio oral. La etapa del juicio oral en el sistema acusatorio es la etapa, de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción, continuidad, seguridad jurídica y debido proceso, con apego en todo momento a los numerales que están en la Constitución Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales y Tratados Internacionales. En esta etapa de juicio oral tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso, el tener o no por acreditado el delito y la responsabilidad penal del acusado, ya que en esta etapa se desahogarán las pruebas. Y para desahogar las pruebas se requiere en esta etapa el respeto a los principios establecidos y en presencia del juez a través de la oralidad, y cada prueba tiene una técnica de litigación. En esta etapa intervienen como parte del proceso y no como sujetos, sino como partes destacadas con una función protagónica. En este proceso penal, la víctima o ofendido y asesor jurídico son muy importantes, porque con la relación al anterior sistema inquisitivo tenían la función de ser meros coadyuvantes del fiscal, y ahora se convierten en parte activa, donde se les reconoce sus derechos humanos y fundamentales. En una audiencia continua, concentrada, oral y pública, se llevará a cabo el juicio oral a cargo de un tribunal oral penal integrado por 1 o 3 jueces que conocen directamente la acusación y las pruebas, ya sean documentales, materiales, periciales, testimoniales, etc. El presidente del juicio oral da inicio al juicio y verifica la presencia de las partes, testigos y peritos. Y el fiscal y defensa representan sus alegatos de apertura, y cada parte representa sus pruebas. Primero inicia el fiscal y luego la defensa. El tribunal valora las pruebas libremente y se presentan los alegatos de clausura. Y posteriormente el tribunal delibera si condena o absuelve, en ese caso, en un plazo no mayor a 24 horas. Uno de los numerales, que es el 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace mención de otras pruebas que no vulneren derechos fundamentales, y se hace la mención a las siguientes excepciones: aquellos documentos que consten en registros previos, que contengan declaraciones por parte del imputado, peritos, testigos,
los cuales tengan que ser incorporados, ya sea porque alguno de ellos fallece, sufre algún trastorno mental, transitorio permanente o que pierda la capacidad de poder asistir a la audiencia del juicio oral, a rendir en ese caso su testimonio, o porque sea omiso o no logre la comparecencia de sus testigos y peritos, la llamada prueba nueva superviniente y la prueba sobre prueba o de refutación, pues en la cual se van a producir todos aquellos medios de prueba que hayan sido admitidos dentro de la etapa intermedia, y es el momento decisivo donde se dictará una sentencia condenatoria o absolutoria o mixta, que sea donde por algunos delitos o por algunas personas se decrete la libertad y por otros se condene en contra del acusado. Las audiencias no serán públicas y tendrán que ser privadas en delitos de carácter de delito sexual, secuestro, violación o temas de seguridad nacional. En esta etapa iniciará con el auto de apertura a juicio oral, el cual será dictado cuando concluye la audiencia intermedia por el juez de control que conozca del asunto. Y el auto de apertura, conforme al artículo 347, deberá contener, entre otros requisitos, el tribunal de enjuiciamiento que llevará a cabo la audiencia de juicio, la acusación, los medios de prueba admitidos de las partes, las personas que deberán ser citadas y las medidas cautelares que se hayan imputado al acusado. Y en este punto es importante mencionar que el juez de juicio es totalmente diferente del juez de control, que ha conocido el asunto en la etapa intermedia. Ello pues para evitar una contaminación en el razonamiento del juez, persiguiendo de esta manera la imparcialidad al momento de juzgar. Al momento de formular los alegatos de apertura, las partes exponen la teoría del caso y tendrán que anunciar de una manera muy breve, sumaria, de qué pruebas desahogarán en la audiencia a fin de acreditar su teoría, y cada parte determinará el orden en que desahogarán sus medios de prueba. Y una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra al representante social para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima o del ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que el interés del imputado convenga en forma concreta y oral. En la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso que se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensablemente una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. En el caso de que no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. También el de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. El acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. El defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente o alguna catástrofe o algún hecho extraordinario que torne imposible su continuación. El tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la cual de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá efecto de citación para la audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente todos los actos cumplidos con anterioridad. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión, impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles.
sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo resolverá el tribunal. El juzgador que preside la audiencia de juicio velará porque se respete la disciplina en la audiencia, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas, que es apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, la expulsión de la sala de la audiencia, el arresto hasta por 36 horas o el desalojo público de la audiencia. Si el infractor fuera el fiscal, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido, y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia. Y en caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal, que atenten contra el principio de continuidad, derivados sin comparecencia injustificada o audiencia, o aquellos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en el tiempo y forma que debe ser. Sin duda alguna, en el dictado de la sentencia, según los requisitos que ya se establecen para condenar o para absolver, se identifican con el sistema final de acción y establece como el tipo penal complejo, porque al momento de la sentencia se llega a tener que, para acreditar los elementos del tipo penal, se debe tener un estándar muy alto de prueba, porque se deben de acreditar los elementos, los objetivos normativos, subjetivos específicos y los elementos subjetivos genéricos, dolo, culpa, pues el cual ya están ubicados en el tipo penal. Y eso implica que se tienen que acreditar todos los elementos ya en el dictado de la sentencia. Esto fue las etapas que se realizan en el juicio oral. Muchas gracias. Y una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra al representante social para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima o del ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que el interés del imputado convenga en forma concreta y oral. En la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso que se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensablemente una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. En el caso de que no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. También el de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. El acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. El defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente o alguna catástrofe o algún hecho extraordinario que torne imposible su continuación. El tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la cual de suspensión invocada, pudiendo para el efecto
allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá efecto de citación para la audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente todos los actos cumplidos con anterioridad. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión, impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo resolverá el tribunal. El juzgador que preside la audiencia de juicio velará porque se respete la disciplina en la audiencia, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas, que es apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, la expulsión de la sala de la audiencia, el arresto hasta por 36 horas o el desalojo público de la audiencia. Si el infractor fuera el fiscal, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido, y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia. Y en caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad, derivados sin comparecencia injustificada o audiencia, o aquellos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en el tiempo y forma que debe ser. Sin duda alguna, en el dictado de la sentencia, según los requisitos que ya se establecen para condenar o para absolver, se identifican con el sistema final de acción y establece como el tipo penal complejo, porque al momento de la sentencia se llega a tener que para acreditar los elementos del tipo penal se debe tener un estándar muy alto de prueba, porque se deben de acreditar los elementos, los objetivos normativos, subjetivos específicos y los elementos subjetivos genéricos, dolo, culpa, pues el cual ya están ubicados en el tipo penal. Y eso implica que se tienen que acreditar todos los elementos ya en el dictado de la sentencia. Esto fue las etapas que se realizan en el juicio oral. Muchas gracias.